Pero cuando ustedes la trasladan después pi lugares o pi sobre 2 lugares, se salen de esta cuadrícula, ¿sí? Entonces, es lo que les mostraba yo la dibujé en el nuevo dominio. Y acá igual, esta cuando la van a trasladar también se va a salir de acá. Se corre, porque cada punto de acá se corre. Si lo corro pi lugares, este punto viene a parar acá, entonces la función nueva desplazada se empieza a mover desde acá. Entonces eso es lo que yo les mostraba y que ustedes me hacían los otros días, que por qué tenía ese dominio. Bueno, porque corro este trozo, el que me dieron, ¿sí? Bueno, entonces tiene ahora este dominio, que por ahí empieza en pi sobre 2 y termina en 5 medio de pi, y salgo de esa cuadrícula. Bueno, tendría que hacerlo en otro dibujo. Pero si no, si yo lo miro en el intervalo que me pedía, por ejemplo, me pedía en este intervalo 0,2pi y 0,2pi, ¿cuáles son los puntos de corte? Bueno, van a ser los puntos de corte que uno puede visualizar acá, ¿sí? Que yo lo dibujé en todo su nuevo dominio, pero según la cuadrícula que tienen, van a ver cuántos cortes tienen hasta acá, que es 2pi, ¿sí? Por ejemplo, esta desplazada, si uno mira cuántos cortes con el eje X tiene 1 y tiene 2. Si lo miro en el nuevo dominio, tiene 3, pero si lo miro en el 0,2pi, tiene 2. ¿Estamos? Que no es función en el 0,2pi, porque es función desde acá, desde el pi sobre 2 a 5 medio de pi es función. Pero la pregunta es, en este tramo, ¿cuántos cortes tiene o cuántas veces alcanza el máximo o el mínimo? ¿Ven? Son las preguntas que hace referida a eso. Donde la están viendo ustedes. Acá yo lo estoy viendo en todo el nuevo dominio. Pero si ustedes las dibujan donde en la cuadrícula que les daba, no la van a ver a toda, van a ver un pedazo, porque como se corren pi lugares y me salgo de acá, entonces van a ver un trozo. Bien, eso es lo que les quería comentar de acá. Después, ¿qué otro ejercicio hicimos? Que creo que les dije que lo hicieran ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan? En sus casas. Bueno, la función coseno, acá se representan las funciones coseno y la función 3 coseno de 4x. La función coseno está graficada acá, ¿sí? Bueno, pero les da una nueva cuadrícula, esta, ¿sí? Que la escala va de pi sobre 4 en pi sobre 4, ¿ven? 0,25 pi, o sea, un cuarto de cuadrante. Y les dice que indica la amplitud y el periodo de cada uno, y charlamos un poquito sobre eso. Dijimos que, bueno, la amplitud de la coseno de x, ¿cuál es la amplitud? 1, profe. 1. ¿Y el periodo? 2pi. 2pi. Pero cuando tienen esta, la 3 coseno de 4x, ¿la amplitud cuánto es? 3. ¿Y el periodo? Medio pi. Claro, porque es 2pi dividido ese valor, 4. 2pi sobre 4 es pi sobre 2. Bien, y después enuncia conclusiones acerca de la influencia de los parámetros en cada caso. Bueno, ¿cuáles son los parámetros acá? El 3 y el 4. ¿En qué influye el 3? ¿Podría ser en el radio del círculo que se tomaría? Sí, pero lo que pasa es que estamos mirando acá, ¿no? Esta función. Lo que va a hacer es mover, ¿qué? Mover la amplitud. ¿Sí? Modifica la amplitud, profe. Claro. En vez de empezar de 1, empieza de 3. Lo que pasa es que antes la coseno varía entre menos 1 y 1. Cuando la multiplica por 3 va a variar entre menos 3 y más 3. ¿Sí? ¿Estamos? Modifica la amplitud y también modifica la imagen. Y el 4x lo que hace es contraer la función hacia el eje y va a hacer más vueltas, digamos, en un mismo intervalo. Entonces, cuando usted lo que hace, como el 4 es mayor que 1, lo que hace es que modificar la amplitud, el periodo, y el periodo se va a achicar. Cuando este número que está acá es un número entre 0 y 1, modifica el periodo, pero lo que hace es como que se estira horizontalmente
y lo que va a hacer eso es que en un mismo intervalo no dé tantas vueltas como cuando da con ¿no? Con el 4, que es más grande que 1. ¿Y cómo queda el gráfico de esa función? ¿Ustedes lo hicieron? Cuando ustedes grafican esa función, la coseno de x era esta. ¿Se acuerdan? En 0 valía 1, en pi sobre 2 valía 0, en pi valía menos 1, si recordamos la circunferencia trigonométrica, en 2pi valía 1. Y acá tengo los ángulos negativos, cuando giro en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, en menos pi sobre 2 es 0, en menos pi es menos 1, en 3 medio de pi es 0 y en menos 2pi es 1. Esta es la función coseno en el intervalo menos 2pi, 2pi. Y en cambio la 3 coseno, lo que hace es mover la imagen, porque esta variaba entre menos 1 y 1. Cuando la premultiplica por 3, se amplía la imagen y ahora se mueve entre menos 3 y más 3. Si yo no hubiese hecho nada ahí, hubiese sido la 3 coseno de x, hubiese sido igual que la que tenía, igual en el sentido de que tiene los mismos cortes y todo, alcanza los máximos y los mínimos en los mismos valores de x, pero lo que se mueve es la imagen. Entonces sería igual que esta, pero sería ahí, ¿no? Así. ¿Ven? Sería, lo que se va moviendo nada más es la imagen, pero los valores donde corta el eje X o donde alcanza los máximos o mínimos serían el mismo. Pero al moverlo, al premultiplicarlo por ese 4, el argumento, lo que hace es modificar el periodo. El periodo ahora se reduce a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que entre 0 y pi sobre 2 hace el mismo recorrido que hacía entre 0 y 2pi. Por eso acá da cuántas vueltas entre 0 y 2pi. ¿Cuántas vueltas da? ¿Cuántas de estas vueltitas así ahora? ¿Cuántas? 4, ¿no hace? 4. 4. Entonces, ven, da más vuelta en un mismo intervalo. En el intervalo 0,2pi, ahora da más vueltas, hay más. ¿Ven? Eso es lo que va a modificar ese periodo. Ese número, perdón, el 4. Modifica el periodo. Entonces, esa es importante mirar, en el teórico tienen más ejemplos. Bueno, no sé conclusiones acerca de la influencia de los parámetros, lo que estuvimos charlando, y dice restrinja convenientemente la función f para que admite inversa. La función f es esta. Así, por ejemplo, entre menos 2pi y 2pi, ¿admite inversa? No. ¿Por qué? No es Porque inyectiva y no es subyectiva. No es inyectiva. Entonces, lo que tendríamos que hacer es restringirla, quedarme con un trozo, cualquier trozo donde sí sea inyectiva. Por ejemplo, ¿qué trozo podríamos encontrar? de 0 a 0 a 1 pi. pi. Perfecto. Entre 0 y pi, acá la función es inyectiva, entonces admite inversa. Y la podríamos restringir entre 0 y pi y entre menos 1 y más 1. ¿Sí? Entonces ahí la función es inyectiva o subyectiva, luego admite inversa. ¿Sí? Esta es la función, y también me podría haber quedado con este trocito, de pi a 2pi. O me podría haber quedado con de menos pi a 0, o de menos 2pi a menos pi. Pero, en cambio, el codominio lo tendría que restringir a la imagen, al menos 1, 1. ¿Sí? Y no les pide que la encuentren, dice restringe para que tenga. Pero si lo tuviésemos que encontrar, es la arco coseno, ¿no? Bien. Y ahora viene el ejercicio 4. Fíjense lo que dice este ejercicio. Dice que un péndulo horizontal, ¿sí? A ver, vamos a... Ahí. Un péndulo horizontal de resorte se obliga, ¿qué dice? Se obliga por medio de una fuerza externa a que se desplace con respecto a un punto de equilibrio y luego se deja libre para que se mueva libremente, realizando un movimiento armónico simple que se llama más, y este movimiento está dado por esta ecuación, ¿sí? Esta función. X igual a A por coseno de 2pi t sobre t mayúscula.
donde T es el periodo del movimiento, T minúsculo es el tiempo que transcurre después de iniciar el movimiento, y después dice, si en un más se sabe que A es igual a 10 y T mayúsculo es igual a 4, se pide construir la gráfica en el intervalo 0,6. Bueno, ¿qué gráfica tendría que construir si el A vale 10 y T mayúscula vale 4? 10 por el coseno de 2pi por t sobre 4. Ajá. Entonces la función va a ser x igual a, que es 10, por el coseno de 2pi t dividido el t mayúscula que es 4. Bueno, se puede simplificar ahí el 2 con el 4 y ¿qué me queda? 0,5. Claro, 10 coseno ¿de qué? 0,5 pi de t. 1/2 pi de t. Bien, perfecto, eso es. Entonces dice, construir la gráfica en el intervalo 0,6. ¿Eso lo pudieron hacer? Sí, profe. ¿Todos? ¿Cómo sería construir la gráfica en el intervalo 0,6? Sería ver, por ejemplo, dónde alcanza el máximo, dónde alcanza el mínimo, dónde se hace 0, ¿sí? Eso debería ser. Voy a ir trabajando con ustedes, porque yo ya lo tengo hecho, pero vamos a hacer las cuentas entre nosotros. En el 0,6, la función tengo que ver dónde alcanzo el máximo, ¿sí? Entonces, primero veamos la función coseno, dónde alcanzaba el máximo. Esta es la coseno, ¿sí? La coseno sola. Después vamos a ver la coseno modificada. La coseno de x sola en un intervalo 0,6 sería como 0,6, ¿no? Sería como 0 y un poquito menos que 2pi. Entonces veamos, ¿dónde se hace 0? Cuando se hace 0 cuando el argumento vale ¿cuánto? ¿Números impares era? Fíjense, mírenlo acá en el dibujo. Ya ¿Cuándo es 1, profe? se hace 0 el coseno cuando el argumento es ¿cuánto? Acá lo miren, ¿lo ven acá? Estoy marcando ¿Medio pi? ¿cuánto? Medio pi, ¿no? Que si lo miramos acá, en lo que vimos los otros días, acá en esto, ¿qué teníamos que ver? Presentación. Fíjense que el coseno, ¿se acuerdan que era el valor de x? Y es 0 cuando el ángulo vale ¿cuánto? 0. Pi sobre 2, ¿no? En pi sobre 2, el valor de x es 0. ¿Y dónde más es 0? Cuando el ángulo es ¿cuánto? Ahí. Y ese no es valor que es 3 Un medios. medio. 3 medios de pi, ¿no? 1,5 sería. Claro. Acá es pi sobre 2, pi, 3 medios de pi. Acá el coseno es 0. Y en cambio acá el coseno es 1. Acuérdense que el coseno es el valor de x. Bueno. Y ya que estamos, lo miramos acá. ¿Y dónde alcanza el máximo? O sea, ¿cuándo el coseno es 1? ¿Cuándo el ángulo es cuánto? Cuando el ángulo 90 es... grados. Sí. No, porque estamos hablando del coseno, ¿no? El coseno en 90 grados, hablo en radianes, el pi sobre 2, ¿no? Entonces, acá, 0. en 90, que es pi sobre 2 radianes, acá el coseno es 0, porque es el valor de x. ¿Y acá cuánto vale el coseno? Menos 1. 1. O 1. Menos, ¿no? Negativo, menos 1. Acá, 0. 0. Y acá, 1. 1. Entonces, ¿dónde es máximo? ¿En el ángulo de 0 o en el ángulo de 2pi? Ahí es máximo, ¿sí? Que es 1. ¿Dónde es mínimo? En 180. O un pi. O pi, ¿no? Acá, 180, que es pi, es mínimo, es menos 1.
Bien, entonces, ¿qué quería saber? ¿Dónde es 0, dónde alcanza el máximo y dónde alcanza el mínimo? ¿Sí? Eso. Bueno, entonces vamos a volver acá. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Miren, el máximo lo alcanza en 0, lo alcanza en 2pi. ¿Dónde se hace 0? ¿En pi sobre 2 o 3 medio de pi? ¿Dónde alcanza el mínimo? En pi, pero en este intervalo, ¿no? En el 0, 2pi. Bueno, esa es la función coseno. Entonces, pero nosotros queremos graficar la función que dijimos, la función igual o x igual a ¿cuánto? A 10 coseno de pi sobre 2 por t. Entonces, si uno mira, va a decir, ¿dónde alcanza, cuándo se hace 0? Cuando el ángulo es pi sobre 2, dijimos recién, o cuando el ángulo es 3 medio de pi. Pero, ¿cuánto vale el ángulo acá? ¿Cuál es el ángulo de la función esta? Ángulo no, argumento, cuando decimos. Cuando el argumento me da pi sobre 2 o cuando el argumento me da 3 medio de pi. Entonces ahí alcanza el valor 0. ¿Sí? Entonces, a ver, hagan las cuentas. Igualamos pi sobre 2 por t, que es el argumento acá, lo igualamos a pi sobre 2. Díganme cuánto les da el valor de t. ¿Van escribiendo conmigo? Bueno. Yo no. ¿Cómo? Me perdí. Sí, es difícil. Por eso les digo, vayan escribiendo ustedes ahí, porque si no escriben no van a entender nada. Bueno, hoy no es mi día. Acá. Bueno, ¿cuál es el ángulo acá? Dijimos que el ángulo acá era... el ángulo dijimos que es esto, ¿no? El argumento. 2pi t sobre 4, que me queda pi sobre 2. Pi sobre 2. Pi sobre 2 por t. Ese es el argumento. Esto no me sirve. Lo saco. Y dijimos que eso alcanza el máximo cuando el ángulo me da pi sobre 2, se hace 0, perdón, cuando eso es pi sobre 2. O sea, pi sobre 2. Y dividido 2. Entonces, ¿Uno, profe? ¿Cómo? ¿Uno puede ser? Claro, de acá, pero bueno, a ver, despejamos t. Cuando despejamos t, me queda que t es igual a pi sobre 2 dividido pi sobre 2, o sea, 1. O sea que ahí va a alcanzar, esta nueva función modificada va a ser 0, porque estamos viendo dónde se hace 0. ¿Y qué más dijimos recién? También se hace 0 cuando el argumento, ¿quién es el argumento de esta función? Esta. Cuando el argumento es igual a pi sobre 2, que ya lo usamos, o ¿qué más dijimos recién? 3 medios pi, ¿no? Muy bien, 3 medio de pi. Ahí también se hace 0. Entonces, 3 medio de pi. Bueno, despejemos de acá, despejemos el valor de t, porque lo que estamos viendo en qué valores de t alcanza el 0 eso. Entonces, despejemos t y ¿qué me queda? Que t es igual a esto, a 3 medio de pi, dividido, ¿qué? Pi sobre 2. Pi sobre 2. Dividido eso. ¿Y cuánto da esto? Bueno, A mí en la calculadora me dio 0,95. Bueno, fíjense que es 3 medio de pi dividido pi sobre 2. El 2 se cancela con este 2, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar? 3 pi dividido 2. T igual a 3. 3 aproximadamente. Ya vamos a ver en la calculadora. Eso sería el otro valor. Recién dijimos que un 0 lo alcanza en ¿dónde? En 1 y el otro en 3. Estos que son valores donde se hace 0.
Entonces acá vamos a poner 0. Y ahora, ¿qué más nos haría falta? Ver dónde qué. ¿Dónde se hace? ¿Dónde alcanza el máximo? El máximo lo alcanza cuando, dijimos recién, cuando el argumento valía ¿cuánto? 0. El argumento es este. Cuando el argumento es 0. ¿Sí? Bueno, entonces dejamos de ahí. ¿Y cuánto nos da T? 0 dividido cualquier cosa, ¿qué es? 0. 0. Entonces ahí va a alcanzar un máximo. Después, ¿dónde alcanza el otro máximo? Cuando el argumento es ¿cuánto? Pi. No, 2pi. 2pi. Entonces, 2pi. ¿Sí? Ahí vemos. Entonces, de ahí despejamos. ¿Y qué me queda? ¿Que T vale cuánto? 2pi dividido 4 te queda. 2pi dividido ¿qué? Pi sobre 2. Dividido pi sobre 2. Fíjense, valor que queda. ¿Sí? Y esto es 4. Bueno, después, ¿qué más? Eso es para ver dónde alcanza el máximo. Estamos viendo nada más que en el intervalo que me interesa, ¿no? Porque alcanza muchos máximos. No muchos máximos, sino alcanza en muchos valores de X, alcanza el valor máximo. Bueno, mínimo. El mínimo dijimos que lo alcanzaba cuando el argumento era ¿cuánto? Pi. Bien, muy bien. El mínimo lo alcanzaba cuando el argumento era pi. Entonces esto lo igualamos a pi. Bueno, de ahí despejamos. ¿Y ahí qué me queda? Pi Despejamos. dividido pi sobre 2. ¿Y eso cuánto me da? 2. Me va a dar pi 1 dividido 1/2, o sea 2. ¿Sí? Entonces, cuando el argumento me daba pi, o sea que eso me daba que el valor de t es igual a 2. Se alcanza el mínimo en 2. Alcanza el máximo cuando t valía ¿cuánto? 0 y cuando t valía 4. Ahí alcanza el máximo. Y después dijimos, se hace 0 cuando t es igual a ¿cuánto? Dijimos recién, cuando t es igual a 1 y 3. 1 y 3. Bueno, con eso uno ya podría graficar, ¿sí? Y ya sé que el máximo ¿cuánto es? En 0 y 4. Y el máximo es No, el valor máximo ¿cuánto era? 10. 10. Porque la función es 10 por algo. ¿Mm? Bueno, cuando uno lo grafica, les queda así. Se mueve entre menos 10 y más 10. Eso es lo que habíamos dicho. Fíjense, se hace 0 en 1, se hace 0 en 3, ¿sí? Y falta uno más, el 5, que no lo sacamos. Pero bueno, con la misma idea saca eso. En todos los ¿Y valores dónde impares. el mínimo? El mínimo lo alcanza en 2 y el máximo lo alcanza en 4. ¿Ven? Sí. ¿Estamos? Pero ¿cómo lo razonamos? Lo razonamos a partir de la función coseno, que es la que yo sé. Esa yo la tengo que saber. ¿Y cómo la miro? Se lo puedo mirar en la circunferencia, ¿no? Entonces, miro la función coseno en el 0,2pi, y después yo sé que el argumento, dónde alcanza los máximos, mínimos, o dónde se hace 0, para los valores del argumento. En este caso, el argumento de esta coseno de x, el argumento es x. Pero en este caso, el argumento, acá por ejemplo el argumento es 4x. Si que hubiese querido trabajar con esta, ¿qué hacía? Igualaba 4x a pi sobre 2 o a 3 medio de pi, si quería el valor 0, o hubiese igualado 4x a 0 o a 2pi, si quería el máximo, o hubiese igualado 4x ¿a quién? A pi, si quería el mínimo. Pero en este caso la función que yo estoy trabajando es esta y el argumento es eso. Entonces eso, que yo ya ahora reemplazando el t mayúsculo se simplificaba, ese argumento que me queda pi sobre 2 por t, lo igualo a pi sobre 2, a 3 medio de pi, y de ahí despejo t,
Y esos van a ser los valores donde se alcance el máximo, el mínimo o ceros. ¿Estamos? Así para cualquier función. Profe, Sí. en el argumento de la a cos 2 pi t, ¿por qué hay 2 pi y la t minúscula sobre Porque la t mayúscula? es variable. En cambio, el t mayúscula es un valor constante que te lo da acá, que es 4. Pero acá la t minúscula es la variable, lo que se va moviendo. Por eso yo acá estoy encontrando valores de t. Y acá, porque la función esta se llama así, es como si lo dijeras i igual a coseno de 2pi por x sobre t. Pero acá la variable dependiente es x y la variable independiente es t. El t es lo que se va moviendo y x es la imagen, es la variable dependiente. ¿Y está bien que el t mayúscula divida también a la variable? ¿Que divida todo? Divide todo, Ah, bueno, divide todo. gracias. Sí, en realidad esto es lo mismo que poner 2 sobre t por t o 2pi sobre t por t. ¿Estamos? Esto está dividiendo, está en el denominador. ¿Está bien? ¿Ven? Y estos, así los sacamos a mano, y yo acá se los hice para hacerlo prolijo, se los hice con un graficador, pero vean que salió exacto lo que acabamos de decir a mano, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos a mano? Bueno, encuentro donde se hace 0, encontramos donde se hace 0, y también encontramos donde alcance el máximo, donde alcance y el mínimo, y bueno, después uno esos puntos, con una curva, porque es una curva sinuosa, es una curva periódica. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, ¿a dónde iba con esto? Me dice, hallar el tiempo, bueno, después, eso es para graficar, porque es lo que me pedía primero, ¿no? Construir la gráfica en el intervalo 0,6. Después dice, hallar el tiempo para el cual la elongación X es de 5, de 2 o de 10 centímetros. ¿Y qué me da la elongación? Me lo da esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que reemplazar? ¿El valor de quién? De A. ¿De A? De A ya lo tenemos reemplazado, lo que pasa es que el valor de A acá cuando graficamos la función, si quieren se lo escribo acá, cuando ustedes me dijeron cómo lo reemplazaba, me quedó que X es igual a que A, que varía ¿cuánto A? 10. 10, coseno de ¿qué? De 2 pi t sobre t mayúscula, y me quedaba, me quedó el valor ese que usamos un montón de veces. Un ¿no? medio pi no era, profe, un medio pi por t, porque Claro, se simplificaba. quedó la fracción, ¿sí? Así, esta es la función. ¿Estamos? Bueno, esta es la función. ¿Qué me da el valor de x? ¿Qué me da el valor de x ese? Acá me dice la elongación x es de tanto. Entonces lo que tengo que encontrar ¿No tengo que igualar? Claro, tengo que igualar y encontrar el valor de t. Bueno, entonces, ¿qué hago acá? Cuando esto, en realidad me está diciendo cuando esto que está acá es igual a 5, o cuando esto es igual a 2, o cuando esto es igual a 10. Pero los centímetros no sería A, porque te dice que A es igual a 10 centímetros. ¿Cómo? En el enunciado dice que A es igual a 10 centímetros. Pero acá te Y- dice, hallar el valor del tiempo para el cual la elongación x, lo que tenés que encontrar, reemplazar acá, estos son valores de x, acá te dice, la elongación x es esta o esta. ¿Sí? Entonces, tenés que reemplazar el valor de x acá. Y el a ya está, el a fijo, es 10. ¿Sí? Y lo que tenés que encontrar es el valor de t. perdón. Entonces, bueno, si yo, supónganse, ya entro a lo que necesito porque se me va a armar una ¿qué? A ver, díganmelo. ¿Una Cuando ecuación? Ecuación. el inciso 1 me dice cuando x es 5, entonces ¿cómo me quedaría la ecuación? 5 igual al 10 cos de pi sobre 2 de t. Pi sobre 2 por t. Y es una ecuación trigonométrica, ¿sí? Donde la incógnita es un elemento del argumento. Bueno, vemos cómo lo sacamos ahora.
Pero si yo, supónganse que no quiero hacer una ecuación y me quiero guiar por el gráfico. El gráfico este me está dando valor de X, acá es X, porque X, acuérdense que es la variable dependiente, y acá son valores de T. Entonces me dice cuando X es 5, entonces ¿qué tendría que hacer? Acá, en X igual 5, trazar una recta horizontal. ¿Estamos? Y donde corta la función, bajo, y ese va a ser el valor de T. Si corto ahí, bajo, de 5 está por acá, bajo, me va a dar el valor de T, y bajo acá y me da el valor de T. ¿Sí? Entonces eso sería gráficamente, pero es aproximado. Entonces, ¿cuántos valores de T tendría que estar encontrando? 3. 3. Bueno, eso sería gráficamente. Vamos a ver cómo lo hacemos analíticamente. Bueno, analíticamente, ¿cómo sería? Lo que me decían recién, ¿sí? Lo voy a poner arriba para no intenten de mirar lo que ya está hecho. Analíticamente dijimos, igualamos ¿a qué? A 5, ¿sí o no? Sí, profe. Igualamos a 5. Bueno, pero tengo que despejar algo que está adentro del argumento de coseno. Entonces, no lo puedo despejar así nomás. Primero tengo que pasar a quién. El 10 como división. Bien, entonces despejando me va a quedar esto, ¿sí? Igual ¿a qué? A 5 dividido 10. ¿Y cuánto es 5 dividido 10? Por Un medio. medio. Muy bien, 0,5. ¿Sí? Bien. Ahora necesito ver cuál es el valor de argumento cuyo coseno me da 0,5. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Ir a la calculadora y aplicar ¿qué? El coseno inverso sería el -1 ese. Ajá, el arco coseno, que con la calculadora se pone shift coseno, ¿de cuánto? De 0,5. De 0,5. Bueno, vayan a la calculadora y díganme, pero la calculadora tiene que estar ¿en qué modo? ¿En radial era? Radianes, ¿eh? Si está en grado nos va a dar mal. Bueno, díganme cuál es el valor de ángulo cuyo coseno es 0,5. Me dice pi sobre 3. Consulta, ¿cómo hago para poner en radianes a la calculadora esta del emulador? ¿La como uno o la que les bajaron recién? La que bajé recién, una de casi. ¿Qué sacaste? ¿La gráfica o la común? La común creo que es. Bueno, con mode y busca, cuando vos pones mode, Sí. una vez mode te aparece com, sd, reg, presiona otra vez más y te dice def, rad, gra. Donde te dice rad, que es el 2, en esta viejita que tengo acá yo, ese es rad. Y radianes. Entonces uno pone shift coseno de 0,5. ¿Y cuánto da? 1,47. 1,40. No. No, a mí me da 1,04. 0,47. ¿Cuánto? 1,04 o 0,47. Sí, 1,05 pongamos redondeando. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, no. Bueno, entonces el argumento, el ángulo, que aquel ángulo era todo eso, 2 pi t sobre 4, todo eso es el ángulo que, bueno, 2 pi t sobre 4 era que habíamos dicho, pi sobre 2. ¿Sí? Entonces simplifiquemos, pi sobre 2. Es igual al arco coseno de 0,5, que eso me dijeron que da 1,05, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces, ahora viene la cuestión. ¿Cuántas soluciones tenía que encontrar? 3. 3. ¿Y acá cuántas estoy encontrando? Una sola. Una sola. Bueno, este que está acá, 1,05, es un ángulo en radianes. ¿Sí? Bueno, lo voy a volver a copiar. ¿Cuántas veces me dijeron? 2 más. Tenía 3 soluciones.
Sí. Bueno, este 1,05 es un ángulo en radianes. Y ahora voy a volver acá. Fíjense, ¿qué ángulos tenían el mismo coseno? ¿Se acuerdan que trabajamos los otros días con esto? Que Más tenía el mismo 120. coseno era este ángulo que está acá, bueno, el que me da la calculadora a mí siempre es un ángulo acá en el primer cuadrante. Cuando ustedes ponen shift seno o shift coseno, generalmente les da un ángulo acá, en el primer cuadrante. No les da a los otros, les da uno solo. Bueno, a mí me dio 1,05 es un ángulo acá, en radianes. Pero hay otro que tiene el mismo coseno. ¿Cuál es el otro? 180 menos ese radio, ese ángulo. 180, acuérdense que está en radianes, en vez de 180 pi. Pi Bueno, menos este ángulo me da, sería este ángulo que está acá. Pero ese ángulo que está ahí no tiene el mismo coseno, porque es igual en valor absoluto, pero el coseno acá es positivo y acá es negativo. Entonces, ¿cuál es el otro que sí tiene el mismo coseno? Este es uno y el otro es el que está acá abajo. 3 medios pi más ese ángulo. No, sino que sería mejor que ese sería el giro completo menos que, El ángulo. claro, el giro completo, 2pi menos eso, que no es lo mismo que 3 medio de pi más. Y después hace el ejemplo con, pero suponete que este ángulo sea de 30, fíjate si voy a decir 270 más 30, me da 300, ¿sí? Y 360 menos 30 es 330. ¿Mm? Entonces sería, este es uno, que es el 1,05, y el otro, me acabaron de decir, va a ser, ¿qué me dijeron? 2pi menos medio pi. 2pi menos, no, 2pi menos qué, menos el angulito. ¿Y cuánto era el angulito? 1,05. Claro, el angulito es ese que tenemos ahí, ese es el que está en el primer cuadrante. ¿Estamos? Ese es uno. ¿Sí? Y falta uno más. Va, hay muchos, ¿no? Pero ¿cuál es el otro que falta? Dijimos, si fuese menos de un giro, sería este es uno, el otro es ese, y puedo girar un poquito más y me vuelvo a ese. Pero ¿cuánto es ese? Si yo giro una vez completa más ese. Sería 2 2 pi más el ángulo. más ese. Entonces sería 2pi en vez de menos, más. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora despejo. Lo importante es darse cuenta de eso. ¿Cuáles son los ángulos? Uno es el que me da la calculadora, pero la calculadora me da uno solo. Tengo que buscar los otros. ¿Sí? Bueno, ahora si despejamos de acá, ¿qué va a ser? T igual a 1,05 dividido pi sobre 2. Díganme cuánto les da. Veintiuno sobre 10 me quedó. Bueno, ¿cuánto es? Ahí te lo digo en cómo. 1,05 dividido pi dividido 2. Me parece que no, ¿no? No. Es 0,67 te tiene que dar. Hagan bien la cuenta, hagan 1,05 dividido, abran paréntesis y pongan pi sobre 2. Pi, ¿cómo se pone? Con shift exponencial. Está en amarillito, ¿sí? Y este otro, ¿qué va a ser? Van a hacer la cuenta y va a ser, ¿cómo? Como ese, 0,67. ¿Sí o no? Sí. Bueno, hagan el otro, a ver, ¿cómo hacen el otro? Van a hacer 2pi menos 1,05 igual, y lo van a dividir por pi sobre 2. ¿Cuánto les da? Tres coma 33.
Muy bien, 3,33. Y ahora el otro. ¿Cómo hacemos el otro? T va a ser igual a 2pi más 1,05 dividido pi sobre 2. 4,68. Muy bien, 4,67. Esos son los tres valores que veíamos recién. ¿Ven? Y esto lo van a tener que, porque acá aparece lo que necesitamos saber para ecuaciones trigonométricas. Y ya los dejo tranquilos. Esto lo vamos a usar mucho. Entonces recuerden, la calculadora gráfica, la calculadora me va siempre me va a dar un ángulo en el primer cuadrante. Pero después si necesito los otros ángulos que tienen el mismo seno o el mismo coseno, tengo que jugar con lo que vimos en la clase pasada. Ver qué ángulos tiene el mismo seno. Por ejemplo, que el mismo coseno, uno que está acá y el que está en el tercer cuadrante. En cambio, el mismo seno, el que está acá y el que está en el segundo cuadrante, que acá sí es pi menos el ángulo. En cambio acá, el que está acá, que para el mismo coseno, es 2pi menos el angulito que me dio la calculadora. Y si tengo que seguir girando, bueno, le sumo, ¿sí? Le sumo. Bueno, eso necesitamos, el mismo procedimiento que acabo de hacer recién, lo van a hacer ustedes para la clase que viene, para ver lo mismo, pero igualado a 2, o lo mismo para igualado a 10. El mismo procedimiento, nada más que en vez de igualar a 5, igualo a 2, y en vez de igualar a 10 y acá, después lo otro, y acá es a 10. Y trabajo lo mismo. El argumento igual a lo que me dé la calculadora y después veo qué ángulos tienen el mismo valor. Bueno, esto les va a servir, ¿sí? Porque va a ser 2pi menos el ángulo que les da la calculadora o 2pi más el ángulo que les da la calculadora. Y le quería mostrar la utilidad de trabajar con la calculadora gráfica. Miren, esta es la calculadora gráfica que yo les mostré recién que lo pueden usar. ¿Para qué? Para compararse, para entender. Si ustedes cuando ustedes ponen menú, les aparece esto, graph. Y ahí ponen la función. La función que teníamos era coseno de pi sobre 2x. Acá no te aparece t. El x se pone con esto que está acá. En el intervalo 0,6. Y yo lo que recién lo igualábamos a ¿qué? Lo igualamos a 0,5, ¿se acuerdan? A la función igualamos a 0,5 y después hicimos todas estas cuentas para llegar a esto. Bueno, con la calculadora gráfica graficamos la función y después trazamos la recta que les decía yo. Si trazo la recta horizontal y veo dónde se corta, bajo al eje X y ahí me va a dar las soluciones. Bueno, la recta horizontal sería la y igual a 0,5. Cuando graficamos, miren, ahí les queda el tramo de la función graficada en el intervalo 0,6, es la recta y igual a 0,5. Y si yo pongo acá con eje 5 intersección, me dicen dónde se corta la recta horizontal con la función esa trigonométrica. Se corta en x0,66, que es lo que sacamos a manos. Si vengo acá con esto, con el cursor, voy al otro corte, en 3,33, que lo sacamos recién a mano. Y como hay otra más, vengo acá y me dice la otra solución que es la que encontramos recién. ¿Ven? Les sirve para que ustedes sepan, se puedan corregir que lo que hacen está bien. Son alternativas, no quiere decir que lo tenga que usar, pero cuando uno está estudiando está bueno que uno sepa si lo que está haciendo está bien o si me equivoqué en algo. Bueno, porque tienen la otra clase, yo los puedo dejar acá. Si alguien se quiere quedar y que veamos de vuelta el tema o que veamos otra ecuación, se quedan, que yo estoy disponible. No sé si todos están